¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo las Sagradas Escrituras, acto que el mismo Dios nos ha mandado de ir y predicar la palabra del Señor a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Eso dice el texto sagrado. Hoy vamos a hablar de una nueva criatura. Esto está allí, el texto base en 2 Corintios 5, 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21, y lo leemos ahora. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de una nueva criatura. Las Sagradas Escrituras nos presentan dos tipos de criaturas. Una es el área terrenal, donde usted y yo hemos nacido ya de un acto del Dios Todopoderoso, donde tanto un hombre como una mujer, mediante una relación íntima, surgió un acto de la vida. Y eso la Biblia le llama la vida terrenal. Por otro lado está la vida espiritual, y esta es la que nos referimos ahora, ya que la misma palabra del Señor dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, lo que significa que todos los seres humanos, todos, debemos enfrentar la vida espiritual. Ahora, el cómo se origina la vida espiritual, para el pasaje que acabamos de leer, encontramos que hay tres beneficios de quienes inician la vida espiritual. En primer lugar, es que las cosas viejas pasaron. El texto dice: si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Obviamente que cuando alguien, hombre o mujer, viene a Cristo Jesús, se encuentra con que el Señor le traspasa, crea, hace que esta persona empiece la vida espiritual. Allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso significa que es ahí cuando empieza la vida espiritual. El vocablo hijo en el texto griego que se escribió en el Nuevo Testamento es la palabra teknon. Y teknon se refiere a una persona nueva, una persona pequeña que ha nacido de nuevo. Es como el Señor Jesús hablando con Nicodemo en este encuentro de dos maestros, un maestro terrenal, Nicodemo, y otro celestial, que es Cristo Jesús. Y Jesús le dice: es necesario, o te es necesario, o te exijo, podríamos decirlo también, que para entrar y ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y ahí hay dos verbos: entrar y ver, o ver y entrar. La única manera para entrar al reino de Dios, para entrar a la vida espiritual o al cielo o obtener la vida eterna, es a través de una nueva criatura. Pero no una criatura terrenal, sino una criatura espiritual. Y esa criatura solamente se produce a través de una confesión de fe, a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y permanecer en Él, o en el Evangelio, o en su iglesia. Ahora, hay varios pasajes también que nos hablan acerca de las cosas viejas pasaron. El apóstol Pablo, allí en Efesios y también en Filipenses 13, dice: olvidando lo que queda atrás, todas aquellas cosas que pasaron, todas aquellas cosas o vivencias que Pablo tuvo en su vida original, terrenal, humana, Pablo dice que se olvida de aquellas cosas de atrás y se extiende hacia el llamamiento celestial para poner su mirada en la nueva vida espiritual, en esta nueva criatura que ahora él tiene una misión, que es reconciliar a las personas con Dios como un apóstol, como un maestro, como una persona que sirve a Dios en las cosas espirituales.
También el Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 62, dice que aquella persona que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Eso significa que la intención, la motivación, el empuje, la vida cristiana en esta nueva criatura significa avanzar siempre para actuar de acuerdo a los principios de Dios. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, hay un contraste entre la vida de un hijo de Dios y la vida de un hijo del diablo. Y es tan claro este pasaje que usted lo puede buscar después. También allí en Juan 8:48 también aparece esta misma idea de la diferencia que existe entre un hijo de Dios que ya no practica el pecado, sino que busca hacer la voluntad del Señor, y un hijo del diablo o una persona que está relacionada con el mundo de las tinieblas y con la primera vida, la vida terrenal, donde solo busca rebelarse contra Dios, y por más que se le hable de Jesús, por más que se le indique que tiene que arrepentirse, que tiene que volverse al Señor, él se niega radicalmente y constantemente. En segundo lugar, respecto a una nueva criatura, dice la Escritura que este nuevo nacimiento o esta nueva criatura proviene de Dios. Y quiero leerles allí el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo, voy a buscarlo bien, está el versículo 13, Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de carne, sino voluntad de Dios o voluntad del Señor o del Creador. Lo leo de nuevo: los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la nueva criatura o el nuevo nacimiento que nos habilita y nos capacita y nos condiciona para entrar a la vida eterna, se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí mismo también se plantea la acción o el acto más importante que Dios ha hecho, que tiene que ver con la reconciliación. Los contrastes en la Biblia se muestran de que el hombre que no conoce a Dios, la persona que está en una mentalidad de este mundo, una persona que vive de acuerdo a los intereses y objetivos del mundo, que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, no puede agradar a Dios porque vive de acuerdo a una mentalidad de este mundo. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos llama, el Espíritu Santo a través de Pablo, llama al creyente a renovar su mente constantemente y no conformarse a este mundo, sino a transformar su mentalidad y su corazón y sus emociones para que sus intenciones puedan comprobar así la voluntad de Dios. Ahora, aquí en este pasaje se presenta de que por medio de Cristo o a través de Cristo, Dios a esta nueva criatura le va a suplir todas sus necesidades. A esta nueva criatura el Padre Celestial le va a alimentar. Y a esta nueva criatura la palabra del Señor dice que Dios nunca lo va a dejar. Y la promesa en Hebreos 13:15 que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios es darnos siempre lo que necesitamos. Entonces, esta nueva criatura, que en Cristo Jesús, usted y yo, que hemos aceptado a Jesús, que nos hemos arrepentido, ahora no vamos a mirar atrás, sino que lo que vamos a hacer es siempre mirar adelante, poner nuestros ojos en Jesús, poner la mano en el arado y avanzar en el nombre del Señor, para así mirar al cielo y recibir del Señor todas aquellas cosas que necesitamos. Y en tercer lugar, esta nueva criatura, Dios ha perdonado sus pecados. En el versículo de 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahí está, el Señor perdona todos los pecados. No importa cuáles pecados sean, cuán graves sean estos pecados, el Señor es el que perdona todos esos pecados. La misma escritura ahí en Efesios 5 y también en el capítulo 4:32 dice que Dios nos perdonó. ¿Qué cosas son o qué hechos tan graves pueden ser de que el Señor no perdona los pecados de los hombres? La Sagrada Escritura dice que Dios, en su gran amor,
en su gran misericordia, en su gracia derramada, ha hecho que nuestras faltas, nuestros pecados, el Señor los perdona. La misma Escritura llama a que nosotros tenemos que perdonar a quienes realmente nos han ofendido. Por otro lado, dice que el Señor es bueno y perdonador. Eso está en el Salmo 86, 5. Entonces, la gente se engaña diciendo que no tiene perdón de Dios. Yo he escuchado muchas veces esa frase, pero es una frase que no tiene sustento en las Escrituras. La pregunta es, ¿dónde tiene sustento? Porque la palabra del Señor dice que Dios perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras obras malas que hemos hecho, y el Señor en su gran amor y bondad nos abraza para luego darnos su perdón. Ahora, si usted ha sido perdonado por el Señor, tiene que aprender a perdonar, porque la actitud y el comportamiento de una nueva criatura es aquella persona que sabe perdonar, que sabe olvidar aquellas cosas o aquellas heridas que puede alguien haberle provocado, pero usted, ahora que es una nueva criatura, tiene que aprender a perdonar. Para terminar, la palabra del Señor nos enseña que en esta nueva criatura tenemos que aprender a vivir como una nueva criatura. Eso significa que tanto nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter y los frutos que demos van a ser siempre para el Señor. Vamos a vivir agradando al Señor, vamos a buscar obedecer los principios del Señor y vamos a disfrutar de aquello que el mismo Pablo dijo, vivir para Dios y morir para el Señor. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendícenos con tu siempre vigente palabra, y aquellos que han recibido tu palabra, que son nueva criatura, hoy día tenemos que aprender a vivir de acuerdo a esta nueva identidad que ha sido hecha por Cristo Jesús. Por amor a tu nombre, tú nos has perdonado, tú nos has reconciliado con Dios y has cambiado nuestra mente, nuestro corazón, y ahora vivimos para ti, Señor. Oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén.